Buenos días con todos. Bueno, en el video que presentamos, le vamos a presentar un video que es de la selva central, todo el recorrido que podemos encontrar sobre la selva. Bueno, les haré ver el video y luego les comentaré un poquito más sobre la selva central, que es Pichanaki. Bueno, espero que les vaya a gustar. Este es el video y disfrútenlo. Abra sus ojos y vea más allá de sus límites. Afine sus oídos y escuche la plenitud de la vida. Renueve su cuerpo y espíritu en un lugar donde sus sentidos habrán de expandirse y liberarse. Jóvenes, familias, aventureros, prepárense para viajar al centro de lo exótico en la selva central. Enclavada en los Andes, la ciudad de Tarma abre la ruta hacia esta zona de la selva. Interminables caminos alfombran nuestro recorrido. Su paisaje acompaña al visitante que desee practicar el ciclismo. Los Andes, por carreteras seguras, descendemos a una región con un paisaje deslumbrante. Pasando el túnel Ramón, este pueblo tranquilo es considerado la puerta para ingresar al corazón de la selva central. A 305 kilómetros de Lima se encuentra La Merced, punto de referencia único para emprender múltiples aventuras. El paisaje es ideal para que los niños aprecien la naturaleza, tanto las exóticas y coloridas mariposas como una impresionante fauna que se muestra expectante ante los visitantes. Comenzar un día de aventura desde La Merced es fácil. Se cruzará el famoso puente colgante de Quiniri sobre el río Chanchamayo, que data de 1901. A partir de este punto, el recorrido a pie será más gratificante. Una saludable caminata entre amigos, al interior de la selva, nos pone en contacto con la naturaleza viva. Hace un momento y descubrirá la catarata La Reina, aguas que nos invitan a vivir momentos de absoluto relax. Y el mismo río Chanchamayo, un entrenamiento previo y con equipos apropiados, el canotaje dura intensa en adrenalina. La tarde será ideal entonces para que familia o amigos se comente la experiencia, mientras en nuestro paladar degustamos el exquisito sabor de un chicharrón de doncella, y si las nubes lo permiten, divisará el perfil del nativo enamorado que se quedó dormido. Nuestro trayecto continúa hasta la comunidad ashaninka de Pampamichi. Aquí no solo serán las artesanías los recuerdos de esta comunidad nativa,
sino que la alegría de sus danzas será una invitación a sus visitantes a participar de rituales de cientos de años. A 15 kilómetros de la ciudad de La Merced se encuentra el Jardín Botánico El Perezoso, donde encontrará la orquídea Bastón del Emperador, además de cerca de 10.000 especies de plantas que retan a la geometría. Las aguas de la selva reflejan el azul del cielo. No existe azul más alegre e intenso que el amanecer selvático. Uno de los tesoros de estos parajes es la catarata El Velo de la Novia. Sus aguas caen desde una altura de 55 metros llenos de vitalidad. Muy cerca, la catarata Bayós, desde sus distintos niveles, provee de una brisa con una sensación refrescante. A 75 kilómetros de La Merced se encuentra la ciudad de Pichanaki. La geografía posibilita aquí la práctica de un deporte para intrépidos, el rapel. Para practicarlo solo se necesita el equipo de protección adecuado y las manos diestras de instructores capacitados. La constante caída del agua guiará la ruta a seguir. Pichanaki también es famoso por sus cultivos de cítricos y por sus cochas donde podemos pasar refrescantes momentos apreciando los intensos atardeceres típicos de la selva central. Apenas se llega a Satipo, nos reciben los finos trabajos artesanales de las mujeres nativas, quienes estarán deseosas de acoger a las familias visitantes. En esta parte del recorrido, el cacao se vuelve el producto estrella. Kilómetros después, San Martín de Pangoa destaca por sus cascadas intensas, como la catarata Tina de Piedra. Y a unos minutos más llegamos a la etnia Nomatsigenga, comunidad nativa San Antonio de Sonomoro, donde una breve estadía será suficiente para compartir intensamente sus actividades en relación equilibrada con la naturaleza. La extracción en sus minas de sal o el júbilo de los juegos de sus habitantes. Experimentar este estilo de vida en comunidad enriquecerá nuestra forma de ver la vida. No solo por tierra se conoce la selva, los ríos son caminos ágiles por donde la proa de las canoas divide a velocidad las aguas. Tras desembarcar desde el río Tambo, se llega a las cataratas de Meretani. Unas horas en estos toboganes naturales aliviará cualquier estrés. A pocos kilómetros encontramos Puerto Ocopa. En su convento, los cantos ayanincas se elevan al cielo. Ya en la noche se puede comprobar que no solo los amaneceres son azules en la selva, es la noche donde este color cobra su máxima expresión. La sensación de tranquilidad es inevitable. Al amanecer, tras una lluvia cotidiana, la comunidad ayaninca de Betania nos muestra sus tejidos, ríos en telas que son la expresión de los ríos de la región.
Villarrica, ciudad cafetalera, ubicada a 54 kilómetros de la Merced. Entre sus atractivos, la Casa Schuller es muestra de cómo la fusión con la cultura europea ha embellecido esta parte de la selva central. Admirar la cautivadora arquitectura en una caminata llena de aire puro y relajarse con paseos a caballos son recomendables por las mañanas. Si lo que deseas son emociones intensas, la práctica del motocross es perfecta gracias a lo versátil de su geografía. Además, debido a la unión y dedicación de sus pobladores, la riqueza de sus tierras y lo excepcional de su clima, el café de Villarrica ha sido considerado desde el 2004 el mejor café del mundo, premio a la excelencia otorgado por sus altísimos índices de calidad. A 3.8 kilómetros de la ciudad, la Laguna Oconal, planicie de ensueño, está rodeada de alojamientos rústicos pensados para ofrecer a familias o jóvenes una sensación natural de descanso con atención de calidad. Desde estos alojamientos, la vista de la laguna invita a pasear en bote por sus aguas mansas. En el trayecto logrará observar la maravillosa garza blanca, ejemplo claro de sus atractivos silvestres. Por la noche, la magia exótica de los rituales yaneshas al ritmo del fuego los podrá vivir en la comunidad de Yurinaki. Cantos, tambores, conjuros, vientos hechos música. Esta experiencia dará al visitante una energía extraordinaria. Oxapampa está a 80 kilómetros de la Merced. Pueblo ganadero por excelencia, es el resultado de la inmigración alemana del siglo XIX. En la arquitectura de la ciudad, la madera ha sido la materia prima para la construcción de las más vistosas y encantadoras casas de la selva central. Gracias a un proceso industrial, de la caña se extrae el guarapo, un licor de sabor intenso, orgullo de los oxapampinos. A 5 kilómetros de Oxapampa se llega hasta Tunquicueva, caverna de piedra caliza, lugar donde, una vez más, el rapel se convierte en el deporte que nos incrementa la adrenalina. Deslizarse desde los altos se convierte en todo un reto para sus visitantes. Los bosques de Oxapampa permiten vivir grandes emociones. Montados en veloces bicicletas, los visitantes podrán recorrer múltiples rutas a gran velocidad. En Tzachopén, hombres con diestras manos tallan la madera, creando formas de gran calidad. En este lugar se encuentran también artesanos en arcilla, quienes con paciencia calculada crean útiles y bellas artesanías de exportación. Regresando al pueblo, es posible apreciar una danza tirolesa, baile germano típico, bailada por los descendientes de los primeros colonos. El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén es considerado un lugar con una gran diversidad biológica. Recorrerlo es conocer un santuario de agua y vegetación donde el equilibrio es respetado al máximo. Miles de especies de plantas se conservan en este territorio, pulmón de la humanidad. El último punto de nuestro recorrido y primer lugar de la inmigración austro-alemana es Posuso, a 78 kilómetros de Oxapampa. El feliz mestizaje de cultura se puede apreciar en la belleza de sus mujeres. Esta ciudad es famosa por su estilo de vida, que fusiona sus tradiciones con la vida moderna. En el Museo de Colonos Schafferer se conserva la historia de los primeros colonos, hombres y mujeres que construyeron un pueblo próspero,
ejemplo de tenacidad y valor. Sus construcciones reflejan la arquitectura europea. Aquí destacan la iglesia San José, el cementerio de los colonos y sus vistosas casas. Muy cerca de la formación de los ríos Huancabamba y Santa Cruz crece el tabaco, con cuyas hojas los pozucinos elaboran puros de sabor y olor de gran calidad. Calidad que degustará también en sus platos típicos, como el bistec rolladen, el Gulasch Spitzel, el cóctel de naranjito y el Wiener Schnitzel. El puente Guillermo I, construido desde 1877, es el símbolo del esfuerzo de este pueblo, pues posibilitó el comercio con los pueblos cercanos. Desde ese punto, subirse a una bicicleta para ingresar al centro de la selva tendrá su recompensa. Verde paisaje, saltos refrescantes, caminatas que renueva el espíritu y su majestad, el célebre gallito de las rocas. La selva central los espera con toda su magia y encanto. Naturaleza exótica, cataratas, ríos interminables, pueblos sabios, un turismo pleno de experiencias que jamás olvidará en esta aventura.
Hola, bueno, hoy les haré ver un video que está basado en lo que les voy a decir. Bueno, este es el video que les voy a mostrar. Bueno, espero que les guste y nada, a preparar la canchita. Bueno, y luego les comentaré un poco más sobre mi lugar natal, que es Pichanaki. Y ahora van a ver en el video todo el recorrido que en la selva central. Bueno, disfrútenlo. Abra sus ojos y vea más allá de sus límites. Afine sus oídos y escuche la plenitud de la vida. Lleve su cuerpo y espíritu a un lugar donde sus sentidos habrán de expandirse y liberarse. Jóvenes, familias, aventureros, prepárense dentro de lo exótico en Enclavada en los Andes, campos de flores alfombran nuestro recorrido. Su paisaje acompaña gratamente a todo aquel visitante que desee practicar el ciclismo. Dejando atrás las majestuosas alturas de los Andes, por carreteras seguras, descendemos a una región con un paisaje deslumbrante por su belleza. Pasando el túnel La Virgen, se arribará a la ciudad de San Ramón. Este pueblo tranquilo es considerado la puerta para ingresar al corazón de la selva central. A 305 kilómetros de Lima se encuentra La Merced, punto de referencia único para emprender múltiples aventuras. El paisaje es ideal para que los niños aprecien la naturaleza, tanto las exóticas y coloridas mariposas como una impresionante fauna que se muestra expectante ante los visitantes. Comenzar un día de aventura desde La Merced es fácil. Se cruzará el famoso puente colgante de Quiniri sobre el río Chanchamayo, que data de 1901. A partir de este punto, el recorrido a pie será más gratificante. Una saludable caminata entre amigos, al interior de la selva, nos pone en contacto con la naturaleza viva. Deténgase un momento y descubrirá la catarata La Reina, aguas que nos invitan a vivir momentos de absoluto relax. Ya en el mismo río Chanchamayo, después de un entrenamiento previo y con equipos apropiados, el canotaje nos envuelve en una aventura intensa en adrenalina. La tarde será ideal entonces para que en familia o amigos se comente la experiencia, mientras en nuestro paladar degustamos el exquisito sabor de un chicharrón de doncella, y si las nubes lo permiten, divisará el perfil del nativo enamorado que se quedó dormido. Nuestro trayecto continúa hasta la comunidad ashaninka de Pampamichi,
Aquí no solo serán las artesanías los recuerdos de esta comunidad nativa, sino que la alegría de sus danzas será una invitación a sus visitantes a participar de rituales de cientos de años. A 15 kilómetros de la ciudad de La Merced se encuentra el Jardín Botánico El Perezoso, donde encontrará la orquídea Bastón del Emperador, además de cerca de 10.000 especies de plantas que retan a la geometría. Las aguas de la selva reflejan el azul del cielo. No existe azul más alegre e intenso que el amanecer selvático. Uno de los tesoros de estos parajes es la catarata El Velo de la Novia. Sus aguas caen desde una altura de 55 metros llenos de vitalidad. Muy cerca, la catarata Bayós, desde sus distintos niveles, provee de una brisa con una sensación refrescante. A 75 kilómetros de La Merced se encuentra la ciudad de Pichanaki. La geografía posibilita aquí la práctica de un deporte para intrépidos, el rapel. Para practicarlo solo se necesita el equipo de protección adecuado y las manos diestras de instructores capacitados. La constante caída del agua guiará la ruta a seguir. Pichanaki también es famoso por sus cultivos de cítricos y por sus cochas donde podemos pasar refrescantes momentos apreciando los intensos atardeceres típicos de la selva central. Apenas se llega a Satipo, nos reciben los finos trabajos artesanales de las mujeres nativas, quienes estarán deseosas de acoger a las familias visitantes. En esta parte del recorrido, el cacao se vuelve el producto estrella. Kilómetros después, San Martín de Pangoa destaca por sus cascadas intensas, como la catarata Tina de Piedra. Y a unos minutos más llegamos a la etnia Nomatsigenga, comunidad nativa San Antonio de Sonomoro, donde una breve estadía será suficiente para compartir intensamente sus actividades en relación equilibrada con la naturaleza. La extracción en sus minas de sal o el júbilo de los juegos de sus habitantes. Experimentar este estilo de vida en comunidad enriquecerá nuestra forma de ver la vida. No solo por tierra se conoce la selva, los ríos son caminos ágiles por donde la proa de las canoas divide a velocidad las aguas. Tras desembarcar desde el río Tambo, se llega a las cataratas de Meletaña. Unas horas en estos toboganes naturales aliviará cualquier estrés. A pocos kilómetros encontramos Puerto Ocopa. En su convento, los cantos ashanincas se elevan al cielo. Ya en la noche se puede comprobar que no solo los amaneceres son azules en la selva, es la noche donde este color cobra su máxima expresión. La sensación de tranquilidad es inevitable. Al amanecer, tras una lluvia cotidiana, la comunidad ashaninka de Betania nos muestra sus tejidos, ríos en telas que son la expresión de los ríos de la región.
Villarrica, ciudad cafetalera, ubicada a 54 kilómetros de la Merced. Entre sus atractivos, la Casa Schuller es muestra de cómo la fusión con la cultura europea, en una caminata llena de aire puro y relajarse con paseos a caballo, deslizarse desde los altos, todo un reto para sus visitantes. Oxapampa permiten vivir grandes emociones en veloces bicicletas. Los visitantes podrán recorrer múltiples rutas a gran velocidad. En Tzachopén, hombres con diestras manos tallan la madera, creando formas de gran calidad. En este lugar se encuentran también artesanos en arcilla, quienes con paciencia calculada crean útiles y bellas artesanías de exportación. Regresando al pueblo, es posible apreciar una danza tirolesa, baile germano típico, bailada por los descendientes de los primeros colonos. El Parque Nacional Yanachaga-Chemillén es considerado un lugar con una gran diversidad biológica. Recorrerlo es conocer un santuario de agua y vegetación donde el equilibrio es respetado al máximo. Miles de especies de plantas se conservan en este territorio, pulmón de la humanidad. El último punto de nuestro recorrido y primer lugar de la inmigración austro-alemana es Posuso, a 78 kilómetros de Oxapampa. El feliz mestizaje de cultura se puede apreciar en la belleza de sus mujeres. Esta ciudad es famosa por su estilo de vida, que fusiona sus tradiciones con la vida moderna. En el Museo de Colonos Schafferer se conserva la historia de los primeros colonos, hombres y mujeres que construyeron un pueblo próspero, ejemplo de tenacidad y valor. Sus construcciones reflejan la arquitectura europea. Aquí destacan la iglesia San José, el cementerio de los colonos y sus vistosas casas. Muy cerca de la formación de los ríos Huancabamba y Santa Cruz, crece el tabaco, con cuyas hojas los posucinos elaboran puros de sabor y olor de gran calidad. Calidad que degustará también en sus platos típicos, como el bistec rolladen, el Gulasch Spitzel, el cóctel de naranjito y el Wiener Schnitzel. El puente Guillermo I, construido desde 1877, es el símbolo del esfuerzo de este pueblo, pues posibilitó el comercio con los pueblos cercanos. Desde ese punto, subirse a una bicicleta para ingresar al centro de la selva tendrá su recompensa. Verde paisaje, saltos refrescantes, caminatas que renueva el espíritu y su majestad, el célebre gallito de las rocas. La selva central los espera con toda su magia y encanto. Naturaleza exótica, cataratas, ríos interminables, pueblos sabios, un turismo pleno de experiencias que jamás olvidará en esta aventura.
Bueno, eso ha sido el video. Espero que les haya gustado todo el recorrido de la selva central. Bueno, ahora como les dije, les voy a hacer una descripción breve de todo lo que tiene Pichanaki, que es el centro del corazón de la selva central. Bueno, para llegar a Pichanaki son 8 horas. Bueno, y es una de las ciudades cafetaleras del Perú. Pichanaki significa pueblo barrido por el río. Bueno, les comentaré porque antes no se llamaba, no se llamaba, porque antes era una, hubo un gran deslizamiento que arrasó y entonces es pueblo barrido por el río. Entonces ahora conocerán algunos lugares de Pichanaki. Sotarari es una catarata que está a 15 minutos de la ciudad para llegar a Sotarari, que es la catarata de 30 metros, y cada persona o turistas que van quedan deslumbrados por el enorme que es la catarata, y es muy bonito y te relaja mucho. Bueno, también tenemos otro lugar, ya que es por los ríos, que es el canotaje. Este es un deporte de extremos que también que hay en Pichanaki, ya que por sus enormes ríos y formas que tiene para poder hacer ese deporte. También tenemos la playa, o como se le conoce, Puerto de Pichanaki. Es un río muy grande que pueden pasear por bote y es muy bonito. También tenemos la plaza, que se llama Juan Valer Sandoval. Este nombre fue puesto por el general que ayudó en la fundación de este distrito. Bueno, también tenemos la maratón internacional, que es una clásica, que en ahí se pueden unir todos los distritos y pueblos, diferentes lugares, para que puedan hacer este deporte. También hay ciclismo, motocross, ya que tiene una selva muy erótica para poder hacer estos deportes. Bueno, también tenemos la Laguna Encantada. Bueno, esta laguna es muy bonita. La laguna es un lago. Esta laguna
Lo maravilloso que lo hace y distintos de las otras lagunas es que esta laguna cambia de colores. Oh, sí, algo sorprendente, ¿no? Bueno, esta laguna cambia de colores durante todo el día. Todo el día cambia de colores y esto es muy llamativo y agradable para los turistas y para las personas de ahí mismo, ya que te deslumbra por sus colores. Bueno, también tenemos las comidas exóticas y las bebidas exóticas. Bueno, Pichanaki posee de los mejores hoteles y recreos turísticos para que puedan disfrutar de los paisajes y las comodidades, perdón. Y Pichanaki es el cultivo bandera que es el café. Por eso se ha abierto más bancos y agencias financieras. Estas agencias dan préstamos a los cultivadores para que puedan hacer mejor de sus cultivos y tener un cultivo muy rico, ya que la selva es muy rico en la flora y fauna, ya que tiene diversos animales, variedades y flores que son como las orquídeas, los, los crotos, flores, diversos y variedades de plantas muy bonitas. Como les dije, también tienen las comidas, los platos típicos, que son el tacacho con cecina, que está hecho a base de plátano machacado, o sea, chancado. También tenemos el juanes, que está hecho de arroz verde y se envuelve con hoja de plátano. Bueno, también, y su ají de cocona, ya que brota un saborcito muy ácido y muy rico. También tenemos el chicharrón de doncella. También tenemos el chicharrón de cuc de Samaño, que son muy bonitos y muy ricos. Los animalitos son bonitos, ¿verdad? Me estoy confundiendo, me está dando hambre. Entonces, también tenemos bebidas muy ricas que son de frutas, que es de cocona, aguaje, carambola, agua de coco, piña, papaya y diversas frutas, como tenemos el cítrico, mandarina, tangelo, naranja y muchas más variedades que son de cítricos. Bueno, solo me queda decirles que vayan a visitar los diferentes lugares de la selva central, ya puede ser Pichanaki, Merced, Satipo, San Martín de Pangoa, Oxapampa y muchos lugares más que tiene la selva. Bueno, ¿qué más le puedo decir?
no se van a arrepentir cuando van. Solo si es que van, les sugiero que se diviertan mucho, ya que van a disfrutar del rico calor y también de el aire puro que se siente ahí. Bueno, eso sería todo. Disfruten el viaje, disfruten los paisajes y diviértanse. Hay mucho deporte. Nada, solo desearles que, que disfruten de las comidas, las bebidas, los ríos, los bosques y los animales que se encuentran, ya que hay mucha explosión de las tierras, ¿no? Y también Pichanaki es un lugar muy seguro, tranquilo, ya que siempre está la ambulancia, policías al tanto de todo. Y así que vayan con toda confianza, les va a agradar mucho. Bueno, eso ha sido todo, muchas gracias, espero que les haya gustado. Estaré pasando imágenes que son de los platos típicos y frutas. Espero que les guste. Diviértanse cuando vayan. Bueno, aquí se vienen las imágenes de todo lo que tiene y muchos más que solo les puedo mostrar un poco. Bueno, hasta luego. Conmigo será hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga y que tengan un bonito día. Adiós.